Amén. Muy bien. Amén. Amén. Un saludo especial para todos. Le doy en el nombre pues de mi hermano Esteban y todos mis hermanos de España que han dado este espacio. Un saludo especial para todos los que están conectados. Es bienvenido a este live, a este live. Esta es nuestra tercera conferencia de las 70 semanas de Daniel. Vamos a hablar de los tiempos venideros. Y el tema que voy a tratar con la ayuda del Señor en esta tarde y en esta noche para allá España es acerca del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que estamos hablando de un tiempo profético que está pronto a culminar. Si usted se perdió las otras dos conferencias, mi hermano Esteban tiene un canal de YouTube o aquí en el canal de TikTok puedes ver la uno y la 2, las dos primeras conferencias. Estamos hablando de un tiempo de 490 años, de los cuales faltan 7 años de cumplimiento. Hablamos que entre las semanas 69 y 70 de Daniel hay un lapso de tiempo conocido como el periodo de la gracia, que es el tiempo que nos encontramos hoy, es el tiempo que estamos viviendo como iglesia. El Señor le dijo a los discípulos las señales antes de su venida, de su segunda venida, y les habló del principio de dolores. Y esto era con la finalidad de referirse a todas las dificultades, a todas las tragedias, a todas las calamidades que la humanidad sufriría antes de su venida. Ahora, si bien es cierto que falta tiempo para la segunda venida, pues también es cierto que la humanidad esté muy cerca de ese acontecimiento. No es que estemos tan lejos. Hay tiempo, pero no es que sea mucho tiempo tampoco. Yo en lo personal considero que nos encontramos en el preámbulo del inicio del principio de dolores, por todo lo que estamos viendo ahora. Estamos en el preámbulo a los últimos 7 años de la profecía de las 70 semanas de Daniel. La humanidad está a las puertas de ingresar al último tiempo de la profecía. Está muy cerca de un tiempo de 7 años, amados, de sufrimiento terrible. Y esto puede ser en cualquier momento se va a dar inicio a esos 7 años. Ahora, ¿en qué momento inician esos 7 años de la profecía? Hay, amados hermanos, hay un evento extraordinario que la iglesia ha estado esperando durante siglos y no es la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el próximo acontecimiento profético que es el arrebatamiento. La iglesia tiene un futuro glorioso. Este evento marcará el fin de la gracia, el fin de este tiempo de oportunidad que Dios le está dando a la humanidad. Pero tristemente, la humanidad no quiere, muchos rechazan el Evangelio, están rechazando a Jesús. Amados, la iglesia será sacada de este plano terrenal hasta las nubes para encontrarse con el Señor y no sufrir esos juicios venideros que vienen. Ahora, muchos intérpretes de las escrituras, y esto lo digo con mucho respeto, niegan este acontecimiento y esto le quita esperanza a la iglesia. Y aseguran que el arrebatamiento es una doctrina nueva del siglo XVIII, pero amados, no es así. Empezando que esa palabra está plasmada en la escritura, en varios contextos. Ahora, los padres de la iglesia como Cipriano, Efraín, Victorino del siglo II y III después de Cristo, ellos hablaron del arrebatamiento haciendo referencia a las escrituras. Ellos dieron evidencia bíblica de que la iglesia no pasaría por la tribulación ni gran tribulación, porque sería arrebatada antes de esos juicios. Así que debemos estar seguros en lo que hemos creído. Ahora, sería injusto hablar solamente del arrebatamiento de la iglesia como lo hemos creído sin tocar algo básico de unas posturas, porque existen 3 posturas acerca del arrebatamiento. Y yo añadiría de pronto una postura más. Una de ellas, el postribulacionismo. El postribulacionismo
estas personas creen que el arrebatamiento es en la segunda venida y otros inclusive consideran que es lo mismo, que es el mismo evento. Esta escuela dicen que la iglesia pasa por 7 años de dolor y sufrimiento, de tribulación, pero esto perdería la inminencia que habla el apóstol Pablo, que lo vamos a hablar. Se anularía la glorificación del cuerpo de Cristo, sometiendo a Jesús como parte del cuerpo a sufrimiento. No tendría sentido subir hasta las nubes e inmediatamente regresar a la tierra en ese mismo instante. También quedarían algunos vacíos, como ¿dónde quedaría el tribunal de Cristo? ¿Dónde y cuándo y en qué momento sucedería la entrega de los galardones? ¿Dónde y en qué momento, cuándo serían las bodas? Y también la cena del Cordero. Es imposible que la iglesia se quede los 7 años, ya que la iglesia es el instrumento de Dios en la tierra para la evangelización y hacer contrapeso a las tinieblas por el poder del Espíritu Santo. Entonces habría un choque al final de los tiempos, habría un choque entre la iglesia y los 144,000 testigos, quienes al final vendrán a evangelizar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el rol de la iglesia? Ahora, en caso de que fuese así, que nos dijeran que sí, que va a pasar, que la iglesia se queda aquí en esta tierra, entonces decimos que ese gobierno diabólico, ese gobierno que vendría del anticristo, pues tendría quien se le oponga, y es el Espíritu Santo por medio de la iglesia. Porque la palabra dice, y no se manifestará hasta que aquel que le detiene sea quitado. El gobierno del anticristo necesita total libertad para su dominio, y estando la iglesia presente tendría contrapeso. No por la iglesia, sino por el Espíritu Santo que mora en ella. Ahora, en caso de que se diga que el Espíritu Santo entonces en ese tiempo será quitado de la iglesia, entonces tendríamos que decir que la iglesia se quedaría sin la presencia. Y esto iría en contra también de lo que escribe el apóstol Pablo acerca del sello del Espíritu Santo en el creyente, quien a su vez es las arras dadas por Dios al creyente. La segunda postura o la segunda escuela es el medtribulacionismo. Y esta escuela tiene esa postura y uno de sus postulados es que la iglesia pasa por 3 años y medio de tribulación. Al igual que la otra, se pierde la inminencia, se anula la glorificación del cuerpo de Cristo, se expone a Jesús a pasar por dolor por su iglesia. También dónde queda el tribunal, la entrega de galardones, las bodas, la cena, qué rol cumpliría la iglesia en la evangelización. Habría un choque con los 144,000 testigos. Ahora, hay una postura, yo añado esta postura, que es el arrebatamiento parcial. Es esa postura donde creen que la iglesia solamente se irá una parte de ella y la otra se queda. Ahora, según las personas que defienden esta postura, ellos creen que se van los que alcanzaron cierto nivel de espiritualidad y de santidad muy superior o por encima de sus hermanos en la fe. Para ellos el arrebatamiento, allí se van las personas con cierto nivel de superioridad en su vida espiritual, que los demás hermanos y los que se quedan, pues no alcanzaron ese nivel, aunque hayan creído de corazón en Jesús. Ahora, esta postura cree que es necesario hacer sacrificios para lograr un nivel alto y llegar al cielo. O sea que las obras cobrarían aquí un papel relevante. Y sabemos que la salvación no es por obras. ¿Esto qué hace? Pues anula la obra perfecta de Cristo, la obra perfecta de la cruz. Anulando también lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, que la salvación era por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero decirte que si eres iglesia,
Si eres parte del cuerpo de Cristo, si tú eres la novia amada de Jesús, si tú has nacido de nuevo, es imposible que te quedes. Esta postura atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. Esta postura nos ilustra que en el arrebatamiento llegará a las nubes un cuerpo desmembrado. El que se quede, amados, es porque nunca fue convertido, porque nunca fue salvo, porque no pertenecía al cuerpo de Cristo. Y ahora tenemos el arrebatamiento pretribulacionista. Esa postura que creemos firmemente que antes de los juicios del Apocalipsis seremos trasladados, seremos sacados de este plano terrenal. La iglesia, que es la novia, se irá toda, porque Cristo pagó el precio por ella, porque Cristo la limpió con su sangre. Así que el arrebatamiento marcará el fin de este tiempo de gracia, de oportunidad que Dios le está dando a la humanidad. Desafortunadamente, la humanidad, muchas personas no quieren, no desean absolutamente nada que tenga que ver con Dios y siguen rechazando a Jesús. Y quiero decir con dolor, pero también con mucho amor, mis hermanos, todos los que escuchan, que tristemente la iglesia de Cristo anda distraída, no está anunciando el evangelio, no está ganando almas. Y muchos dentro de las congregaciones son simplemente simpatizantes, no se han convertido y siguen en su vida de vicios y en su vida de pecados. Qué tremendo esto. Así que, ¿cuál será ese evento que marcará un antes y un después? El arrebatamiento de la iglesia. Ahora sí, mis hermanos, con Biblia en mano, con libreta y con esfero, tome nota, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No olvidemos que el arrebatamiento es antes del inicio de los juicios del Apocalipsis. Es el acontecimiento donde el Señor Jesús desciende hasta las nubes. Hasta las nubes. Escúcheme bien, no descenderá hasta la tierra, sino que vendrá hasta las nubes para allí recibir a su iglesia, a su novia en el arrebatamiento. Entonces la iglesia de Cristo será sacada del plano terrenal por el mismo Señor para ser guardada de esos juicios venideros. Ahora, aquí el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia con la finalidad de aclarar algunas dudas que tenían respecto a los cristianos que habían fallecido, porque estaban confundidos pensando que los que ya habían muerto no tenían esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En el arrebatamiento habrá resurrección. Pablo nos dice que hay una esperanza para los que han muerto en Cristo. Si no fuese así, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. La respuesta es que los que murieron creyendo en Cristo se levantarán primero en el arrebatamiento y posteriormente serán arrebatados los creyentes que estén vivos en ese momento. Entonces la iglesia de Cristo será levantada y se encontrará con el Señor en las nubes. Y dice la palabra que desde allí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, arrebatará la iglesia. Seremos sacados, hermanos, de este plano terrenal por el mismo Señor para ser guardados de las cosas terribles que vienen. El apóstol Pablo también escribió a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios,
capítulo 15, versos 51 al 52. Cito: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo le escribe igualmente a la iglesia de Corintios y le habla acerca de un misterio que ha recibido de parte del Señor. Recordemos que el misterio de la iglesia le fue manifiesto o revelado al apóstol Pablo. Él también trata este asunto del arrebatamiento como parte de ese misterio. El misterio es la iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia. Y esto le fue revelado al apóstol Pablo. Y él dice lo siguiente: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y se refiere a que en el momento del arrebatamiento, algunos que ya estén muertos o dormidos y otros que estemos vivos o que estén vivos, independientemente de la condición en que se encuentre, muerto o vivo, se requiere una transformación del cuerpo. Entonces los cuerpos físicos deben ser cambiados a cuerpos glorificados, preparados para ingresar a un plano espiritual glorioso y eterno. La iglesia saldrá de este plano físico e ingresará al plano eterno, a la eternidad de Dios. Eso es espiritual. Y se necesita que este cuerpo imperfecto y corrupto sea transformado en un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Para nunca más ser contaminado. El arrebatamiento será inminente. El apóstol Pablo lo dice en la frase: en el abrir y cerrar de ojos. Hace referencia a la inminencia, hace referencia a la inmediatez del acontecimiento, o sea, en cualquier momento. Lo que Pablo quiere decir aquí, o el Señor a través de la Escritura, usando aquí a Pablo, es que la inminencia de la que habla él se refiere a que no habrán señales que nos adviertan que el arrebatamiento va a suceder. El arrebatamiento es tan inminente, que el mismo apóstol Pablo se incluye y dice: y los que estemos vivos seremos arrebatados. Él esperaba esa inminencia en cualquier momento. Él también esperaba ese acontecimiento que podía ocurrir inclusive ese mismo día, seguramente que estaba escribiendo la carta. Esa es la inminencia. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser hoy. Y no hay nada bíblicamente que nos anuncie el momento. Entonces, no habrá tiempo, mis hermanos, para últimas oraciones. No habrá tiempo para oraciones de último minuto. No habrá tiempo para arrepentimientos de último minuto. No habrá tiempo para nada. El que se fue, se fue. El que se quedó porque perdió el tiempo, porque no le entregó la vida a Cristo, porque jugó con la fe. Los niños de brazos, los niños que se conservan en su inocencia serán arrebatados. Imagínese ese acontecimiento que tu mamá, tu papá, tu hijo, tu vecino, tu amigo que te predicó se desaparezca y tú no le creíste. Imagínate ese acontecimiento que llevas 30 años en la iglesia, 5 años, 10 años en la iglesia y te han predicado y te han dicho y nunca cambiaste. Y cuando llegues al culto, nadie abrió, todos se fueron. Ahora, el apóstol Pablo también hace referencia a que el acontecimiento será a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahora, la trompeta fue un instrumento importante, inclusive hasta el día de hoy, en las fuerzas armadas de los países, sobre todo en la fuerza naval. Es un medio importante de comunicación. Las trompetas se utilizaban para eventos en la antigüedad religiosos y militares. Y el apóstol Pablo dice que en el arrebatamiento de los creyentes, el arrebatamiento de la iglesia, sonará la final trompeta. Pero hermanos, tengamos en cuenta, mira, esta trompeta no tiene nada que ver con las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en las 7 trompetas del Apocalipsis intervienen los ángeles y no el Señor. Y en esta que está hablando el apóstol Pablo es el Señor Jesús quien interviene directamente.
Ahora, tengamos en cuenta un dato. Primera de Tesalonicenses fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Y Primera de Corintios fue escrita por Pablo alrededor del año 55 después de Cristo. Apocalipsis fue escrito por Juan alrededor de los años 95, año 96 después de Cristo. Pablo muere aproximadamente en el año 60. Casi 40 años después de la muerte de Pablo, le es revelado a Juan el Apocalipsis. Lo que quiere decir que a Pablo no le fue revelado nada de lo que se le reveló a Juan. Ahora, no dudo que seguramente Pablo sabía por el Espíritu que habrían juicios, pero fue a Juan a quien se le revelaron los detalles. Por eso cuando Pablo habla de la final trompeta, no se refiere a las trompetas del Apocalipsis, mis amados. Pablo habla de la final trompeta teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo, lugar, cultural e histórico de Tesalónica y de Corintios. Recordemos que estas dos ciudades eran parte del imperio griego y en el momento de las palabras de Pablo, ellos están bajo el gobierno del imperio romano. Y lo que Pablo está hablando aquí es de un tema que ellos conocen muy bien y es sobre los ejércitos grecorromanos. Esos ejércitos cuando tenían que emprender la marcha se tocaban 3 veces las trompetas. La primera era para desmontar las tiendas. La segunda era para ponerse en formación. La tercera era para marchar, salir, para dirigirse a otro lugar. Emprendían la salida. ¿Por qué se usaban estas trompetas? Porque era muy difícil que alguien estuviese gritando a 5,000, 6,000, 10,000 personas que hacían parte del ejército. Era un medio de comunicación. Cuando Israel estaba en el desierto, ellos también usaban el toque de trompetas. Unos toques eran el llamado al tabernáculo de reunión, toda la asamblea de Israel para reunirse. Otro de los toques era para convocar a los príncipes de las tribus. También se usaba para convocar a los líderes militares. También se usaba toques para dirigirse a la guerra. También usaban toques para ponerse en orden de batalla. Pero habían toques especiales en relación al campamento, o mejor, al santuario. Uno de ellos era el primer toque que hacían era para levantar el campamento. Recuerden que ellos en el desierto vivían en tiendas, en carpas. El segundo toque era para ponerse en orden de formación, porque recordemos que el Señor le dio a Israel un orden de formación. Y el tercer toque era para salir del lugar. Así que la trompeta a la que se refiere el apóstol Pablo es a la que hace el llamado de partir, es el llamado del Señor para que marchemos a la eternidad con Él. Que marchemos a la eternidad con Él. Es el llamado a la iglesia a cambiar de lugar, para salir del lugar terrenal donde estamos a la eternidad con el Señor. Pablo se refiere al acto de emprender el camino, de salir como lo hacían esos ejércitos grecorromanos y como lo hacía Israel en la antigüedad. También esa trompeta, amados, es una señal que involucra directamente al Señor para indicar el fin de la gracia y el inicio de un tiempo terrible. Por eso, amados, preparémonos para emprender camino a la eternidad, a la casa del Padre. Vamos camino a casa, hermanos. El arrebatamiento es el llamado a la iglesia de Cristo a emprender camino a la eternidad con el Señor. Yo espero que usted esté creyendo esto, hermanos. Yo espero que usted esté recibiendo esta palabra. Así que el arrebatamiento es diferente a la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo, el Señor pone los pies en la tierra y lo más maravilloso es que viene con la iglesia. En el arrebatamiento el Señor solo desciende hasta las nubes por su iglesia. No sé si usted está recibiendo esto, hermanos. Qué tremendo esto. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan 14, 1, 3. Le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso ya está preparado, hermanos. En cualquier momento puede suceder esto. Todo el que está en Cristo, que ha creído en Él de verdad, es recibido por el Padre. En el regazo del Padre hay lugar para todos los que creen en Jesús. El Señor que está diciendo aquí, en el regazo de mi Padre hay lugar para todos los que decidan creer en el Señor. Estas palabras, según la cultura judía, nos muestran claramente que Jesús es el novio quien se va a preparar el lugar para la novia en la casa del Padre. Y una vez el novio tiene listo el lugar para llevar a la novia, el Padre le autoriza a ir por la novia para que la lleve y esté con ella. La iglesia, amados, quien es la novia, en cualquier momento será llevada por su novio, Jesús, y así ser llevada a la casa del Padre y estar con Él para siempre. Ahora hago esta pregunta: ¿has nacido verdaderamente? ¿Eres un nacido de nuevo? ¿Eres realmente un convertido? Porque lo que vamos a tratar en el siguiente punto es quiénes se van. Ay, 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 ¿quiénes se van? Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el texto algo importante: los muertos en Cristo. Y los que estén vivos, siendo verdaderos creyentes, estando en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Se va la iglesia. Pero ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? La iglesia no es una institución religiosa, no es una institución eclesiástica. La iglesia no es una denominación o misión cristiana. Usted y yo somos iglesia. La iglesia es un conjunto de personas que han creído de verdad en Jesús y en su sacrificio, en su obra redentora. La iglesia, amados, es el conjunto de personas santas alrededor del mundo que han sido santificados, justificados, limpiados por la sangre del Cordero. Las personas que se irán en el arrebatamiento serán los verdaderos creyentes en Cristo, los que han creído en Jesús de verdad con una fe genuina. Los santos del Señor, los que han creído en Él como dice la Escritura, los que no rechazaron el mensaje de salvación, sino que creyeron en el Evangelio. Los nacidos de nuevo, los que han sido regenerados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Aquellos hermanos que decidieron arrepentirse verdaderamente de sus malas obras y entregaron sus vidas a Jesús. Las personas que decidieron tener a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que decidieron tener a Jesús como su único y suficiente intercedor, como su único y suficiente mediador, como su único y suficiente abogado. Porque la palabra dice: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesús. Desafortunadamente, como dije al principio, muchas congregaciones están llenas de personas simpatizantes que no han nacido de nuevo. Yo espero, mi querido hermano que me escuchas, espero que no seas un simpatizante. Las congregaciones están llenas de personas que levantan las manos, que lloran, que oran, que ayunan, que saben Biblia, pero no convertidos. Viviendo una vida, entre comillas, cristiana, pero sin Cristo. Tengamos en cuenta algo, hermanos: el nacido de nuevo no vive en chismes. El nacido de nuevo no vive murmurando, no causa divisiones, no es rencilloso, da el fruto del Espíritu.
El nacido de nuevo no es practicante del pecado. Ahora, pecamos porque somos pecadores, mas no somos pecadores porque pequemos. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la palabra que el nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. No somos practicantes. Todos fallamos de alguna manera, pero no somos practicantes. Porque el nacido de Dios, dice en Primera de Juan 3:9, Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Eres nacido de nuevo? ¿Eres verdaderamente convertido a Cristo? Es una pregunta para reflexionar, hermanos. Habrá un gran caos. Imagínate cuántos cristianos, verdaderos cristianos, estarían de pronto, ¿no?, piloteando un avión, conduciendo en una autopista, manejando maquinaria. Sería un caos, algo muy terrible. Una situación terrible. Ahora, hagamos un recordatorio. No olvidemos que los destinatarios de las 70 semanas de Daniel, de esa profecía, es tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Qué quiere decir? Israel y Jerusalén. Y en esa profecía no se menciona la iglesia. La iglesia no está dentro de la profecía de Daniel. Y por otras muchas razones, la iglesia no pasará por los juicios del Apocalipsis en esos 7 años que faltan de la profecía. Se irá toda la iglesia, todos los que hemos creído de verdad en Jesús y los que hayan muerto en Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Ahora, quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, a los que moran sobre la tierra. La frase de la hora es diferente a decir en la hora. Yo siempre he considerado que los detalles en la Biblia son muy importantes. De la hora hace referencia a algo que no ha venido. En la hora es una preposición incluyente. Y dice en 1 Tesalonicenses 1:10, dice la palabra, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nuevamente usa esa preposición. De la ira venidera, algo que no ha pasado pero que viene. De eso que viene, el Señor nos va a guardar. Porque eso va a ser, como dice Apocalipsis 3:10, para probar a los que moran sobre la tierra, y el Señor nos va a sacar antes de ese tiempo terrible que viene. Ahora, nosotros, la iglesia, no está bajo la ira, y tampoco lo estaremos al final. Porque todas las demandas de la ley fueron puestas sobre Jesús y Él cumplió. Por eso estamos en Él. Y en Él hemos sido justificados, o sea, inocentes. Él pagó nuestra deuda. Él pagó la deuda que teníamos y fuimos reconciliados con el Padre. Él se hizo pecado para hacer de todo aquel que crea en Él, hacer de ese creyente la justicia de Dios en la tierra, o mejor, la manifestación de la justicia de Dios en la tierra. Entonces, mientras el mundo estará en un caos bajo juicios divinos, la iglesia estaremos con el Señor. Así que el arrebatamiento puede ser hoy, por lo cual, mis hermanos, hay que estar apercibidos. Por lo cual, mis hermanos, hay que entregarle de verdad la vida al Señor. Ahora, muchos
Muchos relacionan el arrebatamiento de la iglesia con las señales que están en Mateo 24 y 25. Pero esas señales no son señales que preceden al arrebatamiento. Son señales que preceden la segunda venida de Cristo. Por eso voy a hacer un espacio, voy a abrir un paréntesis ahora y decirle, si quieres saber por qué, no te pierdas la próxima conferencia. Porque allí vamos a tocar a detalle lo de Mateo 24, 25 y otras cosas. Así que, amados, cuando Cristo venga visiblemente en su segunda venida, todo ojo le verá. Y es porque la iglesia ya se ha ido. Y cuando Cristo venga, vendrá con la iglesia. Cuando Cristo venga, 7 años antes, la iglesia ya se ha ido. Y en su segunda venida venimos con Él. Así que mientras el mundo estará en un caos, bajo juicios divinos, la iglesia estará guardada por el Señor. Ahora, no hay duda que si ya sabemos quiénes se van, entonces podemos decir quiénes se quedarán. Juan 3, 17, 19, Juan 3, 17 y 19 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19 dice: y esta es la condenación, 2 puntos, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amados, Dios en su infinito amor por la humanidad envió a su Hijo a morir a la cruz para dar salvación a todos, a todo el que quiera, a todos. La salvación es para todos. Pero el ser humano ha rechazado la luz para seguir en sus malos caminos. Por eso dice la palabra que amaron más la luz que las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. Jesús, el Hijo de Dios, la luz que vino al mundo, vino a iluminar la vida de tinieblas de la humanidad. Pero el ser humano ha rechazado la luz para seguir en sus malos caminos. Por eso dice la palabra, amaron las tinieblas. En Juan dice claramente cuál es el motivo por el cual el mundo será condenado. ¿Y sabe cuál es ese pecado, mis hermanos? La incredulidad. Por rechazar a Jesús, por rechazar su evangelio, por rechazar la salvación. La incredulidad. Y de allí se desprenden todos los males. La incredulidad. Entonces, ¿quiénes se quedarán? Pues los incrédulos. Los incrédulos. Pero escúchame esto. Los incrédulos, muchos no solamente están fuera de las congregaciones, muchos están dentro. ¿Por qué? Porque no han sido transformados, porque simplemente llevan una vida de religión, pero todavía no han tenido un encuentro con Jesús, todavía no conocen al Señor. Y no han abandonado su vida de pecado porque aman más las tinieblas que la luz, como dice Juan 3:19. Por eso le digo, no solamente los incrédulos, también se quedarán aquellos que aún estando dentro de una congregación, siguen amando su vida pecaminosa. Siguen amando sus vicios, siguen amando sus pecados. Así que el que se quede estando dentro de una congregación es porque nunca fue salvo, es porque nunca fue un convertido de verdad, nunca hizo parte del cuerpo de Cristo. O sea, mis hermanos, no todos los que se congregan son convertidos, por ende, no todos son la iglesia del Señor y lógico que no todos pertenecen al cuerpo de Cristo. Así que no existe tal cosa que parte de la iglesia se quede, porque si es iglesia, Cristo ya la limpió y es la novia del Señor y todas se van en el arrebatamiento. Todas se va. Toda la iglesia se irá. Todos los nacidos de nuevo. Se quedarán aquellos que no entregaron verdaderamente su vida al Señor y que amaron más su vida pecaminosa. Se quedarán los que no han creído de verdad en el evangelio.
los que no han sido regenerados, transformados. Así que el día del arrebatamiento, ni la religión ni nada podrá salvar. Solo Jesús. ¿Y qué pasará con los que se queden del arrebatamiento? Pues amados, van a experimentar un tiempo terrible, muy terrible, de sucesos catastróficos como nunca se han visto hasta ahora. Como nunca se han visto hasta ahora. Mira, hermanos, hay gente que dice temblor en China. ¡Wow! Las señales, las señales. No, hermano. En Apocalipsis vemos que el temblor no es en un solo sitio. El temblor es global, a nivel mundial. La tierra se va a mover. Estas no son señales, pero sí estamos viendo que todo va avanzando para el cumplimiento de las Escrituras. Así que si no has nacido de nuevo, si no le has abierto tu corazón al Señor, si no le has entregado tu vida de verdad al Señor, debes tomar esa decisión, porque es un asunto de eternidad. El Señor ya lo hizo todo completo, perfecto y suficiente en la cruz por todos. Por todos. Así que si no has nacido de nuevo, te hago esta pregunta. ¿Estás preparado para los últimos 7 años? Es que no falta mucho. ¿Estás preparado para vivir ese tiempo terrible? ¿O deseas escapar de ese tiempo? Porque la única manera es entregándole de verdad la vida a Jesús y permitirle a Él que sea el amo, dueño y señor de tu vida. Así que mientras la iglesia va a estar con el Señor, la humanidad estará sufriendo terriblemente en la tierra. Ahora, hermanos, viene algo más tremendo todavía. Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, pasa a ser juzgada en un tribunal. La iglesia va a ser juzgada, hermanos. Vamos a pasar por un juicio. Pero tranquilo, no se asuste, no es el juicio del gran trono blanco, no os preocupéis. Y este tribunal es el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Repito eso, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amados, habrán 5 juicios. El juicio de la iglesia después del arrebatamiento, que será en el tribunal de Cristo. El juicio a Israel y a las naciones gentiles, que será en la segunda venida. El juicio a los ángeles y el juicio del gran trono blanco. El juicio que es el tribunal de Cristo, amados, no es en relación a la salvación, porque si ya fuiste arrebatado, pues ya eres salvo. Ese juicio es en relación a tu vida de servicio, a tus obras aquí en la tierra como creyente mientras estabas aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que las obras se sumen para darte la salvación, no. No debemos confundirnos, las obras no salvan, pero la fe sin obras es muerta. Las obras no producen salvación, pero la salvación produce las buenas obras que ponen en evidencia la fe del creyente. Entonces es en este evento o en este juicio donde la iglesia será recompensada por su labor como instrumento de Dios en la tierra. Ahora, aquí en 2 de Corintios 5:10, la palabra comparecer viene del griego fanero, que hace referencia a ser manifestado, aparecer, a ser visible, dejar en claro o en evidencia. Fanero, comparecer. Pero fanero también tiene otras connotaciones. Hace referencia a lo original.
hace referencia a que lo verdadero sale a la luz. Entonces, ser puesto a la luz, que se hace real, que se hace evidente, que lo verdadero se muestra. Por eso dice el apóstol Pablo en el texto, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Allí nada podremos ocultar. Ahora, la palabra malo, malo aquí, no es en cuanto a pecaminosidad, que serían las palabras caco y ponera, no. Aquí la palabra malo corresponde al griego faulos y hace referencia a tener fallas, hace referencia a la inutilidad, pero que no dan para una condena. La palabra faulos, que es la palabra malo, lo que estamos hablando, hace referencia a la ganancia o a la pérdida de honores o recompensas. Así que lo que estamos hablando aquí del tribunal no es un juicio para condenación, sino para dignidades o para galardonar. En el juicio de la iglesia no será juzgada. Tú no vas a ser juzgado por tu pecado, porque ya fuiste perdonado. Ni será un juicio buscando un culpable para condenar. No, se juzgará al creyente en cuanto a la inutilidad. Ahora, para la palabra tribunal se usan unas palabras griegas. Una de ellas es criterius. Y esta palabra se usa para un tribunal secular donde se lleva a cabo un juicio con el fin de hallar culpables y emitir una condena, que en el caso de la Biblia sería para el juicio del gran trono blanco. Aquí en 2 de Corintios 5:10, la palabra tribunal corresponde a la palabra griega bima o bima, B-H-I-M-A, que significa asiento del juicio o asiento de las recompensas. Y se refiere a un juicio para galardonar o recompensar los ganadores. A este tipo de tribunal se refiere el apóstol Pablo, al bimá, un tribunal donde el juez es Jesús y se entregarán galardones. En este evento es donde la iglesia será recompensada por su labor como instrumento de Dios en la tierra y vas a ser galardonado. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas y lo que sea que hagas, en el buen sentido de la palabra, eres un servidor del Señor. Por eso todo lo que hagamos debemos hacerlo bien. Debemos hacer las cosas con excelencia y con calidad. Uno, eso es testimonio público. Dos, estamos mostrando a Cristo. Porque si nuestra vida no tiene un mensaje, nuestro mensaje no produce vida. Porque si no vivimos para servir, hermanos, no servimos para vivir. Amados, en la tierra Jesús mire, abogado, es nuestro confidente, es nuestro amigo, nuestro refugio, nuestro ayudador, nuestro consolador, es nuestro todo aquí, todo se lo contamos a Él, todo. Pero en el tribunal, hermanos, Jesús será tu juez. Y nada, escúchenme bien, nada será pasado por alto, nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es el objeto del juicio? ¿Cuáles son las cosas a juzgar? Una de las cosas es el tiempo en que el creyente, habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido al Señor, su vida siendo transformada y resbaló, cayó en el pecado, pero que allí, estando en el pecado, no hizo nada por salir de él lo más rápido posible. Por ese tiempo que estuvo allí, por ese tiempo perdido que Dios no te pudo usar por el pecado en que te encontrabas practicando.
Daremos cuenta en el tribunal por la inutilidad, ese tiempo perdido que Dios, queriendo y pudiendo usarte, no lo pudo hacer por tus prácticas pecaminosas. Por eso, el que es nacido de nuevo, hermano, si resbala, se convierte en un mal pecador. Porque lo primero que hace después de unos días, un tiempo corto, corre a Cristo nuevamente y dice: Señor, he fallado, aquí estoy. Yo no soy un practicante, fallé, tengo errores, pero aquí estoy. No quiero llevar mi vida así. Aquí estoy delante de ti. Los pecados, amados, todos fueron perdonados. Y escúcheme esto: los pecados pasados, presentes y futuros quedaron en la cruz. Y esto no es el boleto. Esto no es para darle facultad al creyente de pecar. Escúcheme esto: si alguien piensa, o sea que puedo pecar y puedo hacer lo que quiera porque todo fue solucionado, el que piense así es porque su vida no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Así que fuimos perdonados y lo que hagamos el Señor nos ha perdonado, pero daremos cuenta por el tiempo perdido en ese pecado. También se dará cuenta el Señor. Ahora, quiero ilustrar algo, miren. Imagínense a alguien conociendo a Cristo, entregándole la vida al Señor. Pasados 5 o 10 años, esa persona cae. Y resulta que al tiempo regresa nuevamente al Señor porque no aguanta estar en el mundo, porque no aguanta esa vida por haber fallado y vuelve otra vez. Se congrega y vuelve y retoma el camino. Pero ese tiempo, póngale que duró 1 año, 2 años, 5 meses, 1 mes, 1 semana. Ese tiempo Dios no lo pudo usar. ¿Cuántas personas pudieron haber escuchado el mensaje a través de ese creyente que en ese tiempo no quiso hacer eso porque había fallado? ¿O cuántos enfermos pudieron haberse sanado porque Dios quería usar a ese creyente para sanar enfermos y que se predicara la palabra? Pero Dios no lo pudo usar. Ese tiempo, hermano, es valioso. Por eso el apóstol Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo. También, hermano, se dará cuenta por el daño colateral por el pecado cometido, por el daño que se hizo a las personas, por el mal testimonio como creyente. Eso produce daños colaterales. La gente que no quiso ir a Cristo, no quiso buscar del Señor porque vio al creyente dar un mal testimonio, porque vio que el creyente es un borracho que nunca cambió su vida, porque comete infidelidad a su compañera, a su compañero, y entonces lo primero que dicen: ¿a qué voy a esa iglesia? ¿Cómo voy a creer yo en ese Dios si mira el creyente? Esos son daños colaterales. Daños que le hicimos a personas y que no lo enmendamos, no reparamos. Así que si hay algo que reparar, que Dios propicie el tiempo para ir a reparar el daño que causamos. Porque si no se hace, se dará cuenta. Adiós. Se dará cuenta por las almas que no creyeron en Jesús, por ese pecado cometido y que esa gente vio al creyente, por ese mal testimonio. Daremos cuenta por las cosas, amados, darás cuenta por las cosas que hiciste, que Dios nunca te dijo que hicieras. También darás cuenta por las cosas que no hiciste y que Dios te dijo que hicieras. O sea, daremos cuenta por omisión, por omitir la voz del Señor, y por acción, por hacer lo que nunca nos dijo que hiciéramos. También se dará cuenta el Señor por las cosas que hiciste, pero con las intenciones equivocadas, o con malas intenciones, con pretensiones, con oportunismo.
También daremos cuenta de nuestra mayordomía, porque somos mayordomos, oikonomos, no somos dueños de nada, todo le pertenece a Él. Así que, amados, allí en el tribunal, seguramente, muchos sufriremos pérdida de galardones. En vez de salir alegres, muchos seguramente saldremos llorando. Esa seguramente será la única fila donde nadie va a querer adelantarse. Y la palabra dice, cada uno compareceremos. Eso será un tú a tú, un cara a cara con Él, solitos con Él. Muchos creemos que en el cielo vamos a ir a reír, pero seguramente muchos lloraremos, porque seremos avergonzados, nos sentiremos mal delante del Señor. Y como mínimo, hermanos, como mínimo hemos perdido el tiempo, como mínimo. Y definitivamente, hermanos, si no fuera por la gracia, estaríamos todos perdidos sin opción alguna, porque todos fallamos. La palabra pecado no hace referencia a algo malo, algo malo moralmente, algo malo, no. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa fallar al blanco o no dar en el blanco, y hace referencia a la perfecta voluntad de Dios. Así que desde ese punto de vista, hermanos, todos fallamos, todos. Por eso, alabado sea el Señor por la bendita gracia que nos ha dado. Así que después del tribunal de Cristo se recibirán los galardones, y la iglesia, quien es la novia del Cordero, va a la boda con su amado. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Durante los últimos 7 años de juicios para el mundo entero que habla la profecía, la iglesia pasará con el Señor en el tribunal, en las bodas, en la cena de las bodas, en el cielo celebrando, hermano. Eso va a ser en el cielo. El Señor dijo a los discípulos que no se preocuparan si los vituperaban, los herían, se burlaban, los rechazaban y eran perseguidos por causa de Él. Él dijo, vuestro galardón es grande en los cielos. Eso va a ser en los cielos. Y después de esto, hermanos, del Apocalipsis capítulo 29, después de este acontecimiento, venimos con el Señor a la tierra en su segunda venida a gobernar con Él. Y venimos a la fiesta del banquete, que es el milenio. Y donde llegarán los invitados, que es la nación de Israel. Los que pasen al milenio. Y reinaremos con Cristo 1000 años. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces pregunto, mis hermanos, ¿cuál es el tercer periodo que hace falta de las 70 semanas de Daniel? Los últimos 7 años, que empiezan desde Apocalipsis capítulo 4 hasta que Jesús ponga los pies sobre la tierra. 7 años de dolor. Surge el anticristo, un gobierno mundial, la marca de la bestia, guerras, hambres, enfermedades, sufrimiento, persecución, muerte. Lo que hoy vemos en las noticias alrededor del mundo, en Siria,
en el Medio Oriente, en el Congo, en Ucrania, en Vietnam, en los muchos conflictos que hay, hermanos, eso apenas es un bebé recién nacido para lo que va a pasar al final de los tiempos. Porque se van a desatar los sellos, se van a tocar 7 trompetas, se desatan 7 sellos, se van a tocar 7 trompetas, se van a derramar 7 copas de la ira. Qué terrible eso. Cuando Cristo ponga los pies sobre la tierra, solamente habrá una tercera parte de la humanidad. Solamente una tercera parte de la humanidad. Amados, Dios detuvo el tiempo. Estamos en la gracia. Tiempo para dar una oportunidad. Pero esa oportunidad se está acabando. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Hoy puede ocurrir. Y eso marcará el inicio de los últimos 7 años. Porque una vez ocurra el arrebatamiento, el tiempo nuevamente se pone en marcha. ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Cuáles son esos juicios que se acercan al mundo? Ni siquiera nos los podemos imaginar. Después del arrebatamiento, la vida en la tierra será muy difícil, amados. Habrá acontecimientos terribles que las gentes querrán morir, pero no podrán. ¿Habrá salvación en ese tiempo? Sí, pero el costo será con la propia vida. Serán decapitados por su fe. Por eso te invito a que hagas un alto en el camino, que reflexiones sobre cómo estás llevando tu vida como cristiano, cómo es tu vida de testimonio, cómo es tu vida de servicio, porque el tiempo se está acabando y debemos estar apercibidos, porque dentro de poco sonará la trompeta y nos vamos a reunir con el Señor. Así que si hay vicios en tu vida, déjalos. Si hay ataduras, cosas, inmoralidad en tu vida, busca ayuda. Porque la palabra dice: el que es santo, santifíquese más. Así que si hay algo que estés haciendo y que no has querido dejar, estás a tiempo. Estás a tiempo. Porque el tiempo de oportunidad se está acabando. Los días son cortos y son peligrosos. Así que, amados, les dejo que el Señor, en su infinito, extraordinario y maravilloso amor, nos ha alcanzado. Disfrutamos de su gracia. Pero la gracia no es el pasaporte para vivir una vida pecaminosa, porque el apóstol Pablo dijo: de modo que porque estamos en la gracia vamos a pecar. De ninguna manera. De ninguna manera. Así que, amados, estamos en un gran tiempo. Si usted puede inclinar su rostro allí donde está y hablar con el Señor, hazlo. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que nos confronta, que toca las profundidades de nuestra vida y que nos lleva a reflexionar, Señor, de cómo estamos delante de ti. Creemos firmemente, Dios, que si hemos creído en ti con todo nuestro corazón, vamos a estar allí contigo en las nubes y para siempre contigo. Porque la fe genuina, Señor, produce cambios en el corazón. La fe genuina, Señor, transforma. Porque allí viene tu Espíritu Santo y empieza a hacer una labor maravillosa en nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte que si no has nacido de nuevo, le digas al Señor que transforme tu vida. Señor, estamos en este camino, imperfectos que somos, con fallas y errores, pero seguimos caminando contigo.
Siempre, Señor, tratando, Señor, de conocer más de ti, de crecer con la finalidad de alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.